Gracias Dios por esta noche. Gracias Jesús por animar nuestro corazón, Señor Jesús, a hacer algo por nada. Que creo que es la enseñanza de tu cruz. Que creo que es la enseñanza de la resurrección y de la vida eterna. Hiciste todo por nada. Hiciste todo por nada. No esperaste nada a cambio, solamente golpes, traiciones, groserías, vituperios, escupitajos y hasta la espalda de tu Padre. Sentiste la sombra de la espalda de tu Padre. Dios, hoy, Señor Jesús, te pedimos de todo corazón, amado Padre Celestial, bautízanos, Señor Jesús, con un espíritu, Señor Jesús, de bondad, de misericordia con el prójimo, con los demás, Señor Jesús. Ahora mismo te pedimos, Dios del cielo, coloca en nuestro corazón el querer como el hacer, Señor Jesús, de la bondad tuya sobre otros. Enséñanos, Señor Jesús, a desprendernos de nuestra zona de comodidad y hasta llegar a la muerte como Dorcas o como tú, Jesús, en la cruz del Calvario, solamente para generar en otros una sonrisa, una lágrima de ausencia que se convertiría, Señor, posteriormente, cuando Dorcas resucitara, en un esbozo de una sonrisa profunda y maravillosa. Gracias, Señor Jesús. Bendícenos a todos en este lugar ahora mismo, Dios. Bautízanos ahora, Señor Jesús, a todos nosotros como una iglesia, Señor, bondadosa, generosa. Una iglesia de talentos, donde todos tenemos, Señor, cantidad y diversidad de habilidades, Dios. Hoy las ponemos delante de ti, Jesús. Hoy renunciamos, Señor Jesús, a nuestra comodidad, al miedo, Señor Jesús, de quizás apostarlo todo por ti y para ti, Señor Jesús. Porque este mundo nos ha enseñado a ser egoístas y a pensar en nosotros, Dios. Nos ha enseñado a pensar en lo que tenemos, en lo que poseemos, en lo que somos, según el mundo, Dios. Pero tu palabra nos enseña hoy, Dios, que nosotros debemos ser desprendidos de lo que tú nos has dado para ponerlo a funcionar en otras vidas, Dios. Otras personas están necesitando la gloria tuya, y yo puedo mostrar tu gloria a través de mi nobleza, de mi humildad y mi desprendimiento, Señor Jesús. Gracias, Señor eterno. Perdónanos, Señor Jesús, todo acto, Señor, de egoísmo, todo egocentrismo de nosotros, perdónalo, Dios. Perdona cualquier acto de materialismo que haya en nuestro corazón guardado, Dios. Perdona, Señor de los cielos, si en nuestro corazón siempre hay un doble sentido y un doble interés para dar, Señor Jesús. Y danos, Señor Jesús, un corazón desinteresado, Señor Jesús. Haznos más fuertes, Señor Jesús, cada día. Haznos cada día más, Señor Jesús, como tú, abnegados y entregados, Señor Jesús, a este mundo y dentro de la iglesia que tanto nos necesita, Dios. Envía más obreros a la obra, Dios. Desármanos más de cada título y de cada cosa que nos sentimos tan seguros, Señor Jesús. Y danos de lo tuyo, Dios. Te amamos con todo el corazón, pajarito precioso, y en tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Danos bondad, y danos bondad al 100%, Señor Jesús. Te amamos con todo el corazón, pajarito precioso, y gracias por estar aquí con nosotros. Quiero terminar mi oración un segundito, invitando a noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el día de hoy? Me encanta que les haya ido bien. Vamos a la palabra de Dios. Antes, primero que todo, saludar a las personas que nos acompañan hoy por primera vez. Oramos para que hoy sean unos minutos gloriosos en su vida, porque Dios está en este lugar y jamás se irá de este lugar. Entonces queremos invitarte a que te sientas plácido, contento, feliz, y que ojalá la palabra de Dios toque tu corazón y al final puedas decir: wow, ¿qué sería de mí sin el Dios de esta gente?
Por eso te invitamos hoy a la iglesia a través de otras personas. Y vamos entonces a levantar nuestra Biblia. ¿Y cómo es que dice Casarroja? Que la palabra de Dios es la verdad. Que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Hechos capítulo 9, por favor, versículo 36. Voy a predicar hoy sobre una persona bien interesante y vamos a mirar a ver cómo nos respalda Dios hoy en esto. Hechos 9, 36. ¿Lo tienen? Ok, léelo conmigo. ¿Qué dice? Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Dios. Creemos con todo nuestro corazón, Señor Jesús, que la suma de las palabras que nos has dado con la de hoy edificará, Señor, una vez más nuestra vida, sanará nuestra vida, restaurará nuestras vidas y especialmente, Señor Jesús, con la palabra de hoy, tú, Señor Jesús, vas a declarar una vez más sobre nosotros propósitos que tenemos en la tierra, Señor Jesús, que quizás no todos conocemos, Dios, pero tú quieres que vayamos conociendo cada, Señor Jesús, parte de nuestra vida, cada área, Señor Jesús, para poder, Padre Santísimo, testificar de ti, pero también poderte ayudar en esta obra que tenemos aquí en la tierra, Señor Jesús. Te amamos con todo el corazón, Señor Jesús. Descárganos y descánsanos de aquellas cosas que pudimos haber vivido hoy que no fueron buenas para nosotros, ni para nuestro cuerpo, ni para nuestra alma, que no fueron buenas, Dios. Y coloca de lo bueno tuyo, Señor Jesús, porque lo bueno tuyo siempre saca lo malo de nosotros, Dios. Te amamos, pajarito bonito, y te damos el mejor aplauso de esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días, no sé si me metí a algún video en Instagram o en YouTube, y encontré a un actor que es muy famoso, uno moreno que es alto, tiene como pecas en la cara, que es muy famoso, que hace muchas películas con un sentido como espiritual, que se llama Denzel Franklin, que es muy famoso el tipo, es muy bueno, hace una de la Biblia espectacular. Y este tipo se levantó un programa y lo tiene pues en las redes sociales y a nivel mundial, que se llama Haz algo por nada. Entonces me llamó la atención y por eso le puse el título del sermón hoy eso, porque la idea del tipo, ¿cuál es? O del actor. Contratar, llevar a personas que tienen talentos especiales a que hagan algo por alguien que necesita ese talento pero que no tiene manera de hacerlo. Y es precioso, hace un tipo hace unas cosas que son muy conmovedoras, porque finalmente hay mucha gente que necesita de otra gente. Amén. Mira a su hermano y dígale, hay gente que te está necesitando. Amén. ¿Creen eso o no? Cuando yo fui llamado a servirle a Dios tiempo completo en la iglesia, yo tuve que renunciar a muchas cosas. Tuve que renunciar a mucha comodidad. Y el propósito principal por el cual Dios me llamaba a que yo dejara mi profesión, mi carrera, que no fue fácil, ese era precisamente porque yo podía hacer algo por alguien más. Y hoy en día me doy cuenta, pues 21 años después, miro alrededor mío y digo, valió la pena, ¿no? Porque a veces voy al médico, voy a los exámenes de rutina que hay que hacerse una vez al año, a donde el urólogo, que todos los hombres debemos ir al urólogo, que les da miedo a algunos, se les da pena. Vergonzoso morirse de un cáncer y no saber por qué se murió. Y a veces voy y veo los vendedores de droga. Y yo fui vendedor de droga, bazuco, marihuana, mentiras. De farmacia, ¿no? Se llaman visitadores médicos. Ya no se llaman visitadores médicos, pero se llamaban visitadores médicos en aquella época. Y yo los veo y a mí se me hace agua la boca. Yo siempre tengo que acercarme y le dice, ¿con quién trabajas? Y contarle mi cuento. Yo trabajé con él, se le llenó la boca hablando de su multinacional y esto y lo otro. Pero cuando veo a esas personas, veo que ellos persiguen un salario.
porque yo mismo no estoy juzgando a nadie, aquí hay visitadores médicos, ellos saben lo que estoy hablando. Pero la vida va mucho más allá. La vida tiene más que un salario. Ahora en la tarde yo hablaba con una persona y esa persona me daba a entender que el salario no es lo más importante. Y es cierto, el salario es importante para sostener a Encali, para sostener a la 14, para sostener al señor Barriga, para muchas cosas. Pero no es importante para edificar un reino, el reino de los cielos. Y de eso quiero predicarles esta noche. ¿Por qué no mira a su hermano y le dice lo siguiente: si vas a hacer algo por mí, hazlo por nada. Y ahora mire al del otro lado, dígale: interés. ¿Interés qué? Oh, ¿sí ve cómo saben de Biblia? Hemos sido edificados en crecer, ¿cierto? Muy bien. Volvamos nuevamente al verso de Hechos, capítulo 9, verso 36, y vamos a leer de corrido hasta el verso 42. Dice así, vamos a leerlo seguidito para que lo entendamos la historia. Había en Jope una discípula llamada Tabita, abro paréntesis, que traducida es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar ¿a quién? A los pobres. ¿Cierto? Una discípula ¿de quién? De Dios, del Señor. ¿Un miembro de quién? De la iglesia. Mire a su hermano y dígale: Tabita no era abuelita. Porque casi siempre pensamos que las personas que hacen obra social son mujeres y deben tener muchos años. Totalmente falso. Dios es eterno y hace una obra social maravillosa. Versículo 37. Sucedió que en esos días cayó ¿qué? Enferma. ¿Y qué? Y colgó los guayos. Esto. Pusieron el cadáver. A mí me encanta cómo la palabra de Dios dice cosas tan crudas, tan reales. Y se sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Verso 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, la ciudad, ¿cierto? Los discípulos, al enterarse de los últimos chismes, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle. Wow, ¿cierto? ¿Por qué no mira a su hermano y dígale lo siguiente: una vida común es una vida de oración. Ahora dígale: una vida de milagros es una vida de ruegos. ¿Sí se da cuenta? Usted ora para que sucedan cosas. Una vida común. Pero si usted quiere salirse a lo extraordinario, ¿qué tiene que hacer? Entrar en el nivel de ¿qué? De ruego. Amén. ¿Por qué no dice conmigo: Señor, quiero pasar al siguiente nivel? Rogar. Amén. Ok. Versículo 38. ¿Cómo le? 38 o 39. 39. Sin demora, Pedro se fue con ellos. Ustedes se acuerdan que cuando María y Marta, o Marta y María, se me olvida el orden en este momento, pero no es importante, no alteraría la Biblia. Estas 2 mujeres van a buscar a Jesús para que resucite a Lázaro. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús se demora? Aquí no. Aquí no. ¿Por qué? Le preguntaba yo a Dios ahorita terminando el sermón. ¿Por qué no se demora Pedro y Jesús sí se demora? Porque Jesús conocía los tiempos, el propósito. Cambio uno de hombre y de ser humano, ¿cómo hace las cosas? Corriendo. Se deja llevar, ¿por qué? Por la presión de los tiempos. Dios no. Dios es tranquilo, dicen amén. Si nosotros fuéramos Dios y pudiéramos hacernos un milagro a nosotros, ¿nos lo haríamos cuándo? ¿Ya o mañana? Ya mismo. Ok. Versículo 39. Sin demora Pedro se fue con ellos y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron. ¿Cómo se presentaron? Llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorca había hecho cuando aún estaba con ellas.
Entonces, ¿cuál era el ministerio de Dorcas? Dorcas tenía seguramente un taller de modistería, de lencería, yo no sé cómo se llamara eso en esa época, y ella les enseñaba cositas para que o se distrajeran las viudas, porque el apóstol Pablo dice que cuidado con las viudas, porque cuando están viudas pueden volverse aletosas. Esta vieja las mantenía seguramente haciendo crochet para que se distrajeran, es lo que yo pienso, pero bueno, eso no es importante. Versículo 40. Pedro hizo que todos salieran ¿de dónde? Del cuarto. Luego se puso de rodillas y ¿qué? Y oró. Volviéndose ¿a dónde? Hacia la muerta dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, es decir, se paró. Estaba acostada y se paró. Ven, eso es tan berraco, ¿cierto? ¿Usted se ha dado cuenta que cuando uno ve milagros se alcanza a asustar o no? Porque son Ok, versículo 41. Él tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó como vida. Versículo 42. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. La pregunta es: ¿cuál es la causa para el efecto de un testimonio de Jesús aquí? Si uno se deja distraer un poco, uno cree que la causa para la fama de Jesús y testificar de los milagros de Jesús es que Pedro levanta a Tabita, porque uno se deja descrestar de ese milagro. Pero si usted se devuelve un poquito, todo inicia ¿con quién? Con Dorcas, porque Dorcas se presta para que Dios sea visto durante toda una vida. Una vida con propósito no es el último suceso o el primero que usted hace para que se vuelva milagro, es la suma de todas las cosas. ¿Dicen amén, iglesia? Por eso usted no puede voy a decir algo, con un solo pecado que usted comete irse para el infierno, ni con solo un acto de dominio propio usted dice para el cielo. Es la suma ¿de qué? De toda una conducta. Y aquí Dorcas le prestaba su vida ¿a quién? A Dios. Y estas viejas se dieron cuenta y por eso llamaron a Pedro. Si ella no se muere, no hay milagro. Y ella murió ¿cómo? Murió seguramente un paro cardíaco. Alguna dice que cayó enferma, quién sabe qué vaina le dio. O se fue trompa por la escalera, quién sabe qué le pasó a la vieja loca esta. Pero ella se muere no para resucitar, sino ella se muere para servir. Y Dios la levanta ¿para qué? Para servir. Mire a su hermano y dígale: si te sirvo, tendré 2 vidas. ¿Cuántas vidas? 2 vidas. Pasamos de ovejas a gatos inmediatamente. Ser buenos con los demás resucita nuestras vidas. Ser bueno con los demás da resurrección. No hay mejor manera de que nosotros hemos resucitado que servirle a los demás. Que seas generoso con los demás con lo que sabes hacer. En estos días una niña que se vino de Canadá, que estaba estudiando inglés, se acercó a mi oficina y me dijo: pastor, es que yo quiero decirle algo. Yo acabo de llegar al país, yo renuncié a una empresa que trabaja aquí, una multinacional. Fui a estudiar a Canadá inglés y voy a estar un tiempo sin buscar empleo. Y durante el resto de año quiero poner a disposición, soy abogada, penalista, y la persona que lo necesite a usted o que me necesite a mí, con mucho gusto le hago toda la consulta gratis. Wow, eso ya no se ve tanto, ¿cierto? Mire a su hermano y dígale: ¿lo harías? Bueno, aquí no hay ningún abogado, gracias a Dios. Dios se hace bueno cuando tú eres bueno. Dios puede entrar en tela de juicio cuando usted no es bueno. ¿Por qué? Porque la iglesia habla ¿de quién? De Dios. Pero la iglesia nunca habla de Dios, tanto hablando, porque el verbo es de Dios, no de nosotros. Dios es el que habla y la iglesia es la que demuestra en sus acciones lo que Dios habla con su boca. A Dios lo salva su palabra, por decirlo de alguna manera. A nosotros nos salva ¿qué? Nuestro testimonio.
¿Cuál testimonio? Comportamiento. Y dentro de ese comportamiento que hay, unas buenas obras, como sucedió con Tabita. Yo estoy de acuerdo con Santiago. Las obras no salvan, pero una persona que es salva tiene obras. Dicen amén. Levanten la mano los que son salvos. Usted tiene que revisar todos los días si su vida está teniendo propósito para otras personas, si estás haciendo algo para los demás, o simplemente usted, todo es para usted. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es hacer algo por otros. Dicen amén, iglesia. Si quieres revivir, necesitas morir por los demás. Y eso fue lo que hizo Dorcas. Dorcas dijo: yo voy a morir por otros, y murió. Y cuando Pedro, el Señor más que Pedro, se da cuenta que esta vieja se muere y que las viejas están chillando y que les hace falta Dorcas, pues Dios dice: a ellos les hace falta, y por eso no levanto a Dorcas. Ojo con eso. Yo no levanto a Dorcas tanto porque ellos la necesitan. Yo levanto a Dorcas porque ella me hace bien a mí para mi fama. Dicen amén, iglesia. Porque finalmente el beneficiado, ¿quién es? Dios. Aunque las personas también, pero la gloria toda es para Dios. Dicen amén, iglesia. ¿Dedicas tu vida a los demás? Pregúntese eso hoy. ¿Usted le dedica su vida a los demás? ¿Usted sería capaz de dejarlo todo por servirle al Señor? Sin salario, en Etiopía. Yo me asombro de esas personas. Es una pregunta un poco loca, pero si Dios le pidiera a uno eso, ¿sería que uno sería capaz? Y no es una manera de demostrarle a Dios que uno lo ama, cuidado, pero es una manera de demostrar que uno encuentra el propósito para el cual fue creado. Y es importante, porque a veces nosotros hacemos todo esperando algo a cambio, que vamos a recibir algo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando, ¿qué? No, pero ahí sí no leen, ¿cierto? A ver, vamos a leerlo juntitos. 1, 2, 3, 4. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando, ¿qué? Necesidad. Mire a su hermano, dígale: tengo hambre. Ya sabe, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted ahorita después del servicio? Orar para que Dios lo bendiga, ¿cierto? Que Dios lo lleve con bien, ¿cierto? Ok. Y no tiene ¿qué? Compasión. Y no tiene compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es sentir dolor y hacer algo. La lástima es sentir compasión y no hacer nada. Y a uno a veces le da una lástima, ¿cierto? Hay que pesar que no almorzaste, ojalá llegue rápido a la casa. Y no tiene compasión de él. ¿Cómo se puede decir? Mire esta cosa tan impresionante, la conclusión del apóstol Juan. ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Cuántas veces hemos sacado a Dios de nuestro corazón cuando hemos visto a alguien que necesita? Yo no sé si a usted le ha pasado lo que me pasa a mí, lo voy a decir públicamente y me da una vergüenza, pero tengo que decirlo, porque si dijera otra cosa sería mentiroso. Pero a usted alguna vez le ha pasado lo que me pasa a mí, que ve a una persona necesitada y usted voltea a mirar para otro lado para no compungirse más, para que no le duela más, para que usted no se vea obligado a parar y a hacer algo? No necesariamente es dureza, pero no necesariamente es bondad. Y pasamos derecho, hasta aceleramos el paso. Y eso no está bien delante de Dios. Jesús paró por nosotros, digan amén. Y uno va a decir: ay, pastor, pero es que yo no era feo, es que yo no era harapiento, es que yo no era de la calle. Si vamos a hablar de que nosotros, nuestra condición física es la que hace parar a Jesús, la cruz no hubiera existido. Jesús no mira la condición de nosotros, porque se hubieran salvado todos los fariseos. Jesús mira ¿qué? El corazón de nosotros. Amén, iglesia. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Mire esta cosa tan impresionante. El que ¿qué? El que no ¿qué? El que no ama.
El que no ama, ¿a quién? A otros. El que no ama a otros, ¿qué dice después? No conoce a quién, a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y uno no puede amar a alguien si no le hace bien. ¿Y qué es hacerle bien a otra persona? ¿Cubrirle qué? Su necesidad. Aprenda a traducirlo. La necesidad de los demás es necesariamente una voz de auxilio, es un reclamo responsable de que esa persona puede ser suplida por usted. Y seguramente existirán personas que hacen reclamos de una manera irresponsable. Pero nosotros siempre tenemos que ver que detrás de una reclamo irresponsable o responsable hay una necesidad que nos hace responsables si Dios está dentro de nosotros para poderla suplir. Dicen amén, iglesia. Hay personas que no son fáciles o que no somos fáciles. Y porque no seamos fáciles, no podemos ser apartados a un lado. Porque Dios no apartó al difícil del bueno. Dios nos atiende a todos nosotros. Dicen amén, iglesia. Entonces, el que no ama, no conoce a Dios. Pero Dios sí lo conoce a Él. Qué cosa tan terrible, ¿cierto? ¿Y por qué digo eso? Porque el conocimiento del Creador sobre nosotros crea un juicio cuando yo a Él no lo conozco. Pero el conocimiento de Dios hacia mí y de mí hacia Dios es lo que se llama gracia. Pero cuando Dios me ve a mí y yo no lo veo a Él, justicia. Pero la comunión de los dos es gracia. Dicen amén, iglesia. ¿Tienen comunión con Dios? ¿Tienen gracia con Dios? Recuerden a partir de hoy: necesidad de alguien, acción tuya. No lo tiene que hacer el Estado, no lo tiene que hacer esto, lo debemos hacer nosotros. Lo hago yo porque Dios me lo muestra a mí. Así de sencillo. Si no nos lo mostrara, no habría que hacerlo. Porque Dios no nos puede imputar por la ignorancia. Pero la cuchilla sí nos puede caer por pasar por alto lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida por Él y por otras personas. Dicen amén, iglesia. ¿Cómo actuaba Jesús? Ya vimos cómo actuaba Dorcas. Jesús tenía un problema. Jesús tenía 2 ojos. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué digo que era un problema? Porque Jesús todo lo que veía, nada podía pasar por alto. Jesús veía algo y pum, paraba. Jesús veía una persona y paraba. Podía ser alguien por quién, por los demás. Y ese es el problema que tenemos hoy en día nosotros en esta sociedad. Tenemos los mismos ojos de Jesús, pero no paramos por los demás. Y Dios quiere que la iglesia haga algo por los demás. A eso vino Jesús, a parar por los demás. Cada paso de Jesús era como si fuera 1000 años, observando todo a su alrededor. Yo creo que Jesús en esta época formaría más trancones que cualquier otra persona. Pararía en todo lugar. Porque estamos en tanta necesidad. Yo a veces voy a llevar a alguien a la casa y me llama la atención lo que las personas dicen. Yo voy, llevo a la persona y la dejo aquí como en esta calle. Ella me dice, la persona me dice, yo tengo que cruzar el parque hasta mi casa. Y yo le digo, yo doy la vuelta y te dejo enfrente de tu casa. Ay, pastor, pero ¿cómo le ocurre? Entonces yo siempre digo, ¿tú me dejarías tirado aquí? No, entonces déjeme darle la vuelta. La obra se hace completa. Amén. Dios hizo la obra completa en nuestras vidas. Dicen amén. Le das un aplauso de bondad a Dios. Creo que Dios es muy bueno. Hacer bien a otros nos resucita a nosotros. Hacer bien a otros me sana a mí. No hay nada más rico que dar un regalo y verle la trompa a la persona, ¿o no?
Uno da el regalo y la persona está abriendo la caja allá adentro, así sea lo que sea, así sea un desayuno de esos que ahora venden en las panaderías. Y uno ve a la persona abriendo esa vaina y uno es feliz viendo solo qué. Y después cómo se va uno se va feliz, sí, rico, gasté 8,000 pesos, pero te sientes feliz. Hacer algo por alguien produce esta satisfacción y sana nuestra alma. Por eso debemos ofrecer nuestros talentos para otras personas. Nadie tiene que pedirnos a nosotros que hagamos algo. Nosotros deberíamos entrar en una crisis y decirle a Dios: ¿yo qué puedo hacer diferente a lo que hago y produzco para mí mismo? ¿Qué puedo hacer yo? Uno mira una cantidad de jóvenes de las universidades más prestantes de Bogotá que se reúnen para hacerle una casa a personas pobres. Yo no sé si, seguramente algún día, pastor, pero es que lo hacen por pasar bueno, pero Dios usa a los marranos. Dios los usa. Ellos no se dan cuenta. Eso es como la mujer esa que siempre que sus hijos iban a comer, ella solamente tenía arroz y un huevo. Y entonces ella le decía: cierren los ojos, hijitos, y vamos a orar por este pollo y por este pavo y por estas ensaladas. Y todos cerraron los ojos. Y había unos muchachos malvados que miraban por un vidrio y decían: miren, y tan bobos esos cristianos, tan pendejos, mire cómo oran con un huevo y un arroz. Y todos los días hacían lo mismo. Vamos a orar por este pavo y por estas cosas. Y se comían el almuerzo. Y un día estos muchachos tomaron la decisión de que mientras ellos cerraban los ojos y oraban, quitaron el arroz con huevo y pusieron un pavo. ¿Quién los usó? Dios. Dios usa hasta el diablo en nuestras vidas, digan amén. La bondad de Dios la tenemos que trasladar ¿hacia dónde? Hacia otras personas. No nos podemos quedar con todo nosotros, digan amén, iglesia. Ofrezca su talento, saque un tiempo a la semana para hacer algo por otras personas. Busque una persona anciana que tiene el apartamento asqueroso y vaya, arrégleselo. Busque su vecino y dígale: mire, vecino, ¿qué le puedo hacer hoy? Nosotros no lo hacemos porque vivimos muy ensimismados, metidos en nuestro propio paseo. Y resulta que nosotros necesitamos morirnos y hacer falta. Escúcheme lo que estoy diciendo. Terrible que uno se muera y nadie vaya a la sala de velación. Terrible. Claro, uno está muerto, uno que se va a dar cuenta, ¿cierto? Uno no se va a dar cuenta. Pero yo creo que cuando uno llega al cielo, el Señor sí le dice: uy, papi, qué fiesta tan mala. Le fue mal a usted. No le llevaron ni una lágrima. Terrible. Uno tiene que dejar huella en esta tierra. Dicen amén, iglesia. Jesús servía tanto que todavía lo adoramos. Dicen amén, iglesia. Era tan especial que todavía lo amamos. Primera de Corintios capítulo 2, verso 2. Me propuse más bien, a mí me encanta el apóstol Pablo, dice así: me propuse más bien. ¿Qué me propuse? Estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Y usted dirá: pastor, ¿y ese versículo qué tiene que ver ahí? Lo mismo le digo yo no sé. No, mentira, yo sí sé, porque es que es muy raro. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber nada de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. ¿Cuál es la mejor manera para servir a otros? Que usted no sepa nada. Cuando usted se las sabe todas, usted no le sirve a nadie. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Tengo 3 nacionalidades. Sé de esto y sé de lo otro, pero ¿saben qué? Me hago que no sé nada para poderle lavar los pies a otros, para servirle a otros, para amar a otros, para dejar mis títulos, para dejar de llenarme mis bolsillos, para dejar de llenarme de talentos y de dones. Más bien procuro no saber nada, sino solamente de este crucificado. Es decir, comportarme con Jesús para lavarle los pies a ustedes. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: me propongo no saber nada. No sepa nada. No sepa nada. ¿Para qué? Para que ayude a todos. Porque si usted se empieza a encrestar que sabe mucho, pues usted no hace nada. Y hay gente que nos está necesitando a nosotros. Y a veces la altivez de nosotros y el orgullo de nosotros hace que personas no nos accesen a nosotros para que les demos una ayuda.
para que les demos una mano, para que les demos un consejo. No, propóngase no ser tan de tanto nivel. Propóngase más bien solamente servirle a los demás, como dice el apóstol Pedro, que él lo hacía con Jesucristo de Nazaret. La gente no necesita a veces que le digamos qué títulos tenemos. La gente simplemente necesita que nosotros los aconsejemos y que los amemos. El amor es humilde. Diga conmigo eso, el amor es humilde. Si no tienes interés por hacer algo a alguien, resucitas. Si tienes interés, te mueres. Escuche eso. Hacer algo por alguien alarga la vida. Las personas que hacen algo por los demás siempre son personas que viven muchísimos años. No se enferman, cuidan al enfermo. ¿No se han dado cuenta? En cambio, cuando uno vive para uno, pues Dios, ¿qué dice? Echémoslo para arriba. Solamente está chupando oxígeno. Echémoslo para arriba y se lo lleva. Usted lo ve. Por ejemplo, usted ve personajes que han pasado sobre la tierra, se mueren de cuchos. Y aquí está Dorcas. Ahora usted dice, Jesús solo vivió 33 años. Pero es que hay otro propósito. Jesús murió en la cruz del Calvario. Y Dios no le está diciendo a usted eso. Dios nos está diciendo hoy a todos nosotros que tenemos es que simplemente mostrar el amor de Dios sirviéndole a otras personas. Por favor, mire Números capítulo 6, 24, 26. Esto me encantó. Y seguramente vas a pensar lo mismo que con el versículo pasado. ¿Y eso qué tiene que ver acá? Pero mírenlo por favor. Números 6, 24, 25. 24 al 26. 24. Números 6, 24, perdón. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? 6:24. ¿Qué dice? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire ¿qué? Con agrado. Y te extienda ¿qué? Su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. ¿Te leyó lo que yo estoy leyendo? Que Dios vive solamente ¿para quién? Para usted. Solamente para usted. Dios deja de lado ser Dios para hacer este versículo. Se lo voy a volver a leer para que lo entienda. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire. El Señor se detenga sobre ti. Jesús pare por ti. Los ángeles se devuelvan por ti. El reino para nosotros. Y a veces nosotros, nuestro reino para nosotros mismos. Y debe ser para Dios. Y te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Mire, todo para nosotros. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Nunca nadie jamás ve como Dios ve. Que el Señor te mire, que el Señor te agrade, que el Señor te cuide. Mire cómo nos mira Dios a nosotros. ¿Y qué está esperando Dios? Que hagamos lo mismo. Que Jesús no puede ver nada sin ver algo. Y nosotros vemos muchas cosas y no notamos nada. ¿A qué me refiero? Dios nota cualquier cosa en nosotros, la percibe. Dios es un Dios de percepción. Y cuando ve alguna percepción en nosotros, cuando percibe algo, nota algo, tiene que hacer algo por nosotros. Lo mismo deberíamos ser nosotros por los demás. Ve, percibo algo acá. Ve, percibo que tú no tienes. Ve, me di cuenta. Lo que yo les digo siempre, hay gente que se arrima a nuestro alrededor para decirnos sencillamente esto: uy, tengo un hambre. Y uno se está comiendo una empanada. ¿Qué tiene que hacer uno? Sencillo. Sencillo. Ay, a mí me encanta cómo le huele a usted esa loción. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está tratando de decir? ¿Y uno qué debería hacer? Mire la tarjetica donde la puede comprar. ¿Cierto? Ahí son originales. Uno debería que... usted me va a decir, uy, pastor, pero eso ya es al extremo. ¿Por qué? Si usted abre su cajón y ve 4 o 5 lociones, 6 lociones, y esa persona tenía golpe, ¿de qué se desprendió Dios por nosotros? De la vida. Y no solo para darnos vida eterna. No, el cristianismo es la solución a todas las áreas de nuestras vidas. ¿Dicen amén, iglesia?
Cuando uno vive en el amor de Dios, Dios hace algo en los ojos de uno y uno empieza a notar las cosas en los demás. Aprendes continuamente a ver y a notar. A notar que algo está pasando con alguien. Algo está pasando. Te nota algo. Yo a veces voy a algunas casas, ya casi no voy a ninguna casa. La iglesia ha crecido tanto que yo ya, si fuera a algunas casas, me la pasaría toda la semana. Me tocaría comprar una inmobiliaria. Pero al principio de mi ministerio siempre iba a algunas casas. Me decían, venga pastor, que para que ore por la casa, o para que esto, bueno, alguna cosa que decían así. Y yo siempre estaba entrando a casas, y habían casas donde eran muy humildes. Muy humildes. Y yo pedía prestado el baño. Y casi siempre el baño queda cerca de la cocina. ¿Se han dado cuenta? Entonces cuando entraba al baño, antes de entrar al baño o cuando salía, abría la nevera y me robaba un queso. No, mentiras. Abría la nevera para ver cómo estaba la necesidad de la casa. Y yo abría y una cucaracha ahí así. Entonces yo, ¿qué hacía? Llegaba a la iglesia y programaba un mercado para esa familia. Porque tienes que notar. Te sientas en el sofá de alguien y usted siente un chuzo debajo o un colchón. ¿Y usted qué tiene que hacer? Decirle a la persona que ponga una tabla o algo que sea. No. Tú ves una persona que tiene la cara como con acné. Tú no puedes pasar por alto eso. Tú le puedes decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te ayudo? Por ejemplo, hay gente que se come las uñas. Yo no soporto eso. Me duele en el alma. Y yo le digo inmediatamente, ¿por qué te estás comiendo las uñas? ¿Qué te pasa? Y casi siempre le digo, miremos el reloj. ¿Qué día es hoy? 20 de mayo. El 20 de junio nos hablamos. Y espero que las uñas estén largas. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer algo por los demás. La necesidad de los demás es una necesidad que Dios puede suplir a través de ¿quién? Mío. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia para que la iglesia ¿qué? Crezca. Para que la iglesia crezca ¿en qué? En gloria de Dios. Que nos muramos, que nos levantemos y que el nombre de Dios se vuelva más valioso. Pero si no suplimos necesidades, la iglesia es como el mundo. Y voy a decir algo, a veces el mundo nos gana. A veces el mundo tiene más fundaciones que la iglesia. Hay multinacionales que recogen y hacen la fundación de esto y la fundación de lo otro. Y a veces la iglesia, aquí ensimismados. Alguien me está necesitando. Alguien está necesitando mis talentos. Alguien está necesitando algo de mí. Y Dios quiere hacer un milagro. Amén, iglesia. Diga conmigo, Dios quiere hacer un milagro conmigo. Y dale un aplauso a Dios grande con tu corazón. Préstele atención a los demás. Detalle a los demás, detállelos. Uno no le mira los zapatos a los demás para ver si son finos o son más bonitos que los de uno, no. Uno debe mirarle los zapatos a los demás, ¿para qué? Para suplir una necesidad. Yo me acuerdo una vez que, yo creo que ya les conté este cuento, pero pues segunda vez se sale bueno. Y una vez llegó un tío mío, no era tío, pero le decíamos el tío, multimillonario, construía urbanizaciones en todo el Caribe. Tenía mucha plata. Y yo tenía unos tenis con un hueco pequeñito en la planta. Y yo sabía que llegaba el tío era muy generoso. Y yo cogí el zapato y lo rompí más. Y le crucé el zapato en una reunión. Y el tío no decía nada, el tío Manolo se llamaba. Y el tío no decía nada, y yo, así, me provocaba ponérmelo aquí. Y entonces le dije, tío, yo le hablé.
y me dijo: métele cartón. Y ojalá sea cartón que plastificado, por si llueve. Y yo ya lo había abierto más. No, uno ve la necesidad de los demás, ¿para qué? Para suplirla. Dicen amén. Eso es lo que hace Cristo. Todos los días ve nuestras necesidades y dice que las suple. Amén, iglesia. Santiago 1:19 dice así: mis queridos cristianos, mis queridos hermanos, tengan presente estos 2 puntos. ¿Qué tengan presente? Todos deben estar listos, ¿para qué? Para escuchar. ¿Escuchó lo que dije? Debemos estar listos, ¿para qué? Para escuchar. Mire a su hermano y dígale: ¿me estás escuchando? Ahora yo les voy a preguntar: ¿me están escuchando? Ah, pero ¿qué, pastor? ¿Cierto? Me vinieron a escuchar, ¿cierto? Pero si tenemos otro vínculo, sigo leyendo. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. ¿Y para qué? Para enojarse. Si usted quiere hacer la obra de Dios, escuche a otras personas. La obra que más se está necesitando en esta tierra es la que usted nota. ¿Y cómo la nota? Escuchando. Hay un estudio cardiológico que me acordé hoy haciendo el sermón ahorita. Cuando escuchas a los demás, el gasto cardíaco no es que se baje, se normaliza. Pero cuando hablas, se sube. Hay más calidad de vida oyendo a otros. Y eso quiere Dios. Se vive más, según el estudio cardiológico, haciendo algo por los demás, y lo demuestra Dorcas, que tratando de que todo sea alrededor mío. Manipulación, que está por fuera de una comunión con Dios, porque ese no es el cristianismo. Dicen amén, iglesia. ¿Qué notas en la gente? ¿Qué le miras a la gente? ¿Qué buscas mirar en la gente? Dice la Biblia que Jesús un día entró a la sinagoga a predicar y de pronto se dio cuenta que había un ciego que llevaba 30 años ciego. Lo notó. Lo notó. ¿Y por qué digo que lo notó? Porque no lo vio. Porque hay cosas que se ven, pero hay cosas que se notan. Y por eso se llaman ustedes los cuadernos de notas. Porque usted no solamente ve, sino que usted medita. Y Jesús ve el ciego, y lo primero que hace es que se agacha al piso y recoge barro y lo empieza a amasar. Y se supone que esa costumbre no se podía hacer un sábado. Usted no podía amasar nada el día sábado. Hoy en día tampoco, porque es como si fueras a hacer un acto de acción y ese día es como de reposo. Y Jesús empieza a amasar eso y le devuelve ¿qué? La visión al muchacho. Los discípulos se voltean y le dicen: Señor, y para que este fuera ciego, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Mire lo que veían los discípulos. Los discípulos, ¿qué veían? El pecado, la maldad, la injusticia. ¿Eran qué? Morbosos. ¿Qué vio Jesús? Nada. ¿Qué notó Jesús? Una necesidad. Y la iglesia necesita entrar en esa onda. ¿Qué estamos notando? ¿Qué estamos notando? Debemos convertirnos en sabuesos de las necesidades de los demás. Oler cuál es la necesidad de los demás, porque Dios no nos tiene en esta tierra para que nosotros simplemente respiremos. Dios nos tiene a nosotros en esta tierra para que hagamos respirar a otras personas. Hay gente que necesita nuestro oxígeno y nosotros nos lo estamos chupando todo. Dicen amén, iglesia. Debemos hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio. Nada. Y necesitamos desintoxicarnos de eso. Desintoxicarnos de eso. Yo no sé cómo nos vamos a desintoxicar de eso. Dios nos lo tiene que revelar a nosotros.
Necesitamos hacerlo. Hace unos meses atrás, o tal vez años, yo no sé, yo terminé una consejería. A mí no me gusta dar consejería, pero me toca darla, porque a mí me gusta es predicar. Yo soy pastor, no soy consejero, pero yo doy la consejería, porque Dios me usa. Y la gente quiere con el pastor. Y le di una consejería a un señor, como 2 horas y media, además me demoro mucho, entonces algo recansado. Y cuando salí de la consejería, él me dijo: pastor, ¿cuánto le debo? Yo le dije: ¿cómo se te ocurre? Las consejerías son gratis. Tú eres miembro de la iglesia, tú tienes derecho a esto. Y él es un médico. Y él me dijo: una consulta conmigo vale 380,000 pesos. Déjame al menos pagarte unos 500,000 pesos. Porque yo me demoro 15 minutos y cobro 380, y tú 2 horas y pico y no me cobras. Le dije: no. Y a veces nosotros estamos esperando eso, prestar un servicio, y de pronto no recibir un bien de esa persona, pero sí decirle a Dios: oye Dios, ¿me viste ahí? Aquí estoy. No, haz algo por nada. Impactemos al mundo, que se vea Jesús, que se vea Jesús como lo mostró ¿quién? Dorcas. Dorcas mostró un Dios que la iglesia moderna está dejando de mostrar, porque nos estamos llenando solamente de lo que nosotros necesitamos, y Dios está necesitando que nosotros llenemos a los demás de lo que ellos están necesitando. Dicen amén, iglesia. No te pierdas la oportunidad que Dios te deja notar para hacer una obra por Dios, para hacer una obra para Dios. No lo dejes pasar. Pídele a Dios: Señor, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Qué puedo hacer yo para la gloria de Dios? ¿Qué puedo hacer por esta gente? Es más, aquí nos necesitamos los unos a los otros. Digan amén. Mire a su hermano, dígale: yo necesito que trabajes para mí. Ahora dígaselo al del otro lado. Ahora dígamelo a mí. Yo trabajo para ustedes. Trabajemos juntos por esta iglesia. Trabajemos por las cosas de Dios. Ministremos a otros sin decirle que Cristo, sin decirle que el Salvador, sin decirle que el demonio, sin decirle que nada. Nada. Que si algún día preguntan: oiga, ¿y ese que me hizo ese favor quién es? No sabemos, pero parece que va a una iglesia de esas de protestantes. ¡Wow! Ahí queda la cosa. Ahí queda la cosa. Menos Biblia. Menos Biblia. El mundo está necesitando que la iglesia se mueva. Ver a Jesús. Jesús nota las cosas. Dicen amén, iglesia. Creo que el llamado para la iglesia moderna es a suplir todas las necesidades que tiene este mundo. Este mundo está cada vez más podrido, y un acto de amor es un acto de salvación. Y mire la cruz. Un acto de servicio es un acto de amor que se convierte en salvación. Muchas personas no vienen a la iglesia, pero encuentran a Dios de otra manera y vienen a la iglesia por primera vez otra vez porque los impactó algo. La gente no se tiene que convertir solamente en la iglesia. A la gente hay que traerla a los pies de Cristo. Y lo podemos traer a través de nuestro servicio, a través de lo que sabemos hacer. Si Dios nos presta atención, prestémosle atención a los demás. Me encanta cuando la palabra de Dios dice: y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Con algunos le queda más fácil, ¿cierto? Pero yo voy a preguntar algo a los que tienen pelo. Dígame usted que usted no se siente bien cuando alguien le dice: ay, te cortaste el cabello y te lo alisaste. ¿Usted cómo se siente? ¿Por qué? Porque la otra persona que hizo lo notó. Eso es lo que quiere decir Mateo. Dios nota nuestras necesidades. Dios no es un contador de pelos. Dios no es un mico de esos que vive ahí. Eso, Dios no tiene nada de mico. Lo que Dios está tratando de manifestar es que yo me doy cuenta.
Yo me doy cuenta y tengo contados los cabellos de ustedes. A algunos se los cuento y no se los repongo. Vea, aquí hay uno. ¿Por qué? No tenemos ni idea. Pero Dios cuenta nuestros cabellos. ¿Por qué? Porque nota una necesidad en nosotros. Eso es lo que quiere decir. Yo noto una necesidad en ustedes. Hay personas que me dicen a mí, y me han contado a mí, que hay personas que un día se cayeron en la calle y se rompieron un pie, y cuando fueron al médico le encontraron una enfermedad gravísima, se iban a morir de no sé qué porquería de enfermedad. Y el médico, ¿qué hizo? Detectó a través de una tronchada de pata que se iba a morir. Porque Dios, ¿qué hace? Nota, a través de eso saca otra cosa. Digan amén, iglesia. Entonces, si Dios lo hace, ¿por qué no vamos a notar nosotros las necesidades de los demás? Mírenle las necesidades a los demás. Siéntese con alguien. Así la persona se sienta observada. No importa. Usted dígale, oiga, te va a quedar como el pastor, se está quedando calvo. Ayúdele a otra persona. ¿Tú no crees que tus dientes necesitan unos braques? ¿Tú no crees esto o lo otro? ¿Por qué no? El amor es una bendición. Dios es un Dios amoroso. Digan amén, iglesia. Y necesitamos a otros manifestarles ese amor de Dios, porque el amor que nosotros le manifestamos a los demás, número uno, muestra la gloria de Dios, y a nosotros nos da el beneficio de una segunda vida, como lo hizo con Dorcas. Dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la verdad. Amén, iglesia. Mire a los demás para notar cosas. No mire a los demás para juzgarlos ni para nada de eso. Hay mucha gente que nos está necesitando a nosotros. Juan 1:14. Y ya voy a terminar. Juan 1:14. Esto me encantó para terminar el servicio. Y dice, y el verbo se hizo ¿qué? Hombre. ¿Por qué Dios no se hizo de otra manera? ¿Por qué Dios no se hizo nube? ¿Por qué Dios no se hizo un ángel? ¿Por qué Dios no bajó en espíritu a la tierra? ¿Por qué no lo hizo de esa manera? ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué notó? ¿Qué notó? La falencia humana. ¿Y qué necesitaba? Algo parecido al lado de nosotros. ¿Para qué? Para entendernos a nosotros, para suplirlo de nosotros. Cuando usted tiene a alguien al lado suyo, es eso, alguien parecido a usted, insoportable como nosotros mismos, malgeniado como nosotros mismos, de bajos instintos como nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no lo ayudamos? ¿Por qué no lo ayudamos? Y sigue diciendo, y el verbo se hizo hombre y habitó ¿en dónde? Entre nosotros. No dice que Jesús fue como esos que se van para el Tíbet, los maestros tibetanos, y se meten por allá en una gruta a comer brócoli y agua durante 20 años y después salen hechos unos maestros del Shaolin. Jesús no. Jesús se fue a la cruz del Calvario. Se hizo como nosotros. Dicen amén, iglesia. Amén. Diga conmigo, Él se hizo como yo. ¿Por qué no te haces como otros? ¿Por qué no te haces como otros? ¿Por qué no piensas en la necesidad tuya? La necesidad de los demás. La necesidad de los demás como una necesidad tuya. Y hemos contemplado ¿qué? Su gloria. ¿La gloria de quién? Que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. ¿Por qué se hizo Jesús carne? Porque notó en nosotros ¿qué? Carne. ¿Por qué Jesús se hizo pecado? Porque nosotros ¿qué? Pecado. Todo lo que nota Jesús lo quiere vivir por nosotros, y lo vivió por nosotros. Notemos las demás cosas para vivir por el dolor de los demás, por la necesidad de los demás, sin ningún precio, haciéndolo solamente para Dios y para ver una sola persona feliz. Una sola persona feliz. Propóngase que mañana usted va a hacer algún favor a alguien. Usted va a hacer algo por alguien. En el mundo esto se llama cadena de favores. Me parece un poco, suena como medio nueva era. Suena como humanista, suena como coaching, suena como raro. Pero dígame que la Biblia no es una cadena de favores. Dígame que no. Dígame que Dios no nos hizo a nosotros algo bueno
Y lo bueno que nos hizo a nosotros lo hacemos con alguien y pasa de mano en mano. Hagamos algo por los demás. Ampliemos la carpa. Nuestra iglesia tiene que crecer. El reino de los cielos tiene que crecer sobre la tierra. Digan amén. Haga algo por alguien, sin esperar nada a cambio. Haga algo por alguien. El mundo sabe cómo está, bravo, molesto. Y hay que hacer algo por ellos. Esta mañana yo parqué el carro porque tenía que ir a la gobernación. Y parqué el carro en un parqueadero y una mujer se vino en reversa y me parqueó el carro de ella tan pegado al mío que Liliana no se podía casi bajar. No se podía bajar. Y cuando ella se fue a bajar con su puerta, golpeó 2 veces mi carro, así, ta, ta. Y nosotros no podíamos creer lo que estábamos viendo. Y era una mujer. A las 7 de la mañana, 8 de la mañana, no sé qué hora era, ya con la piedra afuera. Y cuando yo vine a coger el carro y me iba a ir, yo siempre echo mi maletín y todo lo echamos atrás para que nadie nos mire que llevamos en el carro. Y pasó por mi mente: pasó por mi mente. Y se lo digo cuando me caí, al menos coger tierra o meter aquí una camioneta que ella cuando venga le tenga que subir por encima del techo. No. La necesidad está donde, al lado. Y yo debo ir a dónde, al lado, porque Él vino a este lado. Esa es la gran enseñanza de Jesús. Y aunque la gente no reconozca que nos necesita, la gente nos necesita a nosotros. El mundo nos necesita a nosotros. Nosotros no reconocíamos que lo necesitábamos a Él. Y hoy en día no podemos vivir sin Él. Decía la canción ahorita: yo no podría vivir sin ti. No podría vivir sin ti. Hay gente que dice que no puede vivir sin Dios, pero hay gente que puede estar gritando que no puede vivir sin tu ayuda para poder algún día conocer a Jesús. Somos el primer eslabón en esta cadena de favores. Disponga su corazón. Si ha resucitado, dispón tu corazón. Haz algo por nada. Oramos. Cierre sus ojitos bonitos. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias, Jesús, por animar nuestro corazón, Señor Jesús, a hacer algo por nada. Que creo que es la enseñanza de tu cruz, que creo que es la enseñanza de la resurrección y de la vida eterna. Hiciste todo por nada. Hiciste todo por nada. No esperaste nada a cambio, solamente golpes, traiciones, groserías, vituperios, escupitajos y hasta la espalda de tu Padre. Sentiste la sombra de la espalda de tu Padre. Dios, hoy, Señor Jesús, te pedimos de todo corazón, amado Padre Celestial, bautízanos, Señor Jesús, con un espíritu, Señor Jesús, de bondad, de misericordia con el prójimo, con los demás, Señor Jesús. Ahora mismo te pedimos, Dios del cielo, coloca en nuestro corazón el querer como el hacer, Señor Jesús, de la bondad tuya sobre otros. Enséñanos, Señor Jesús, a desprendernos de nuestra zona de comodidad y hasta llegar a la muerte como Dorcas o como tú, Jesús, en la cruz del Calvario, solamente para generar en otros una sonrisa, una lágrima de ausencia que se convertiría, Señor, posteriormente, cuando Dorcas resucitara, en un esbozo de una sonrisa profunda y maravillosa. Gracias, Señor Jesús. Bendícenos a todos en este lugar ahora mismo, Dios. Bautízanos ahora, Señor Jesús, a todos nosotros como una iglesia, Señor, bondadosa, generosa. Una iglesia de talentos, donde todos tenemos, Señor, cantidad y diversidad de habilidades, Dios.
Hoy las ponemos delante de ti, Jesús. Hoy renunciamos, Señor Jesús, a nuestra comodidad, al miedo, Señor Jesús, de quizás apostarlo todo por ti y para ti, Señor Jesús. Porque este mundo nos ha enseñado a ser egoístas y a pensar en nosotros, Dios. Nos ha enseñado a pensar en lo que tenemos, en lo que poseemos, en lo que somos, según el mundo, Dios. Pero tu palabra nos enseña hoy, Dios, que nosotros debemos ser desprendidos de lo que tú nos has dado para ponerlo a funcionar en otras vidas, Dios. Otras personas están necesitando la gloria tuya, y yo puedo mostrar tu gloria a través de mi nobleza, de mi humildad y mi desprendimiento, Señor Jesús. Gracias, Señor eterno. Perdónanos, Señor Jesús, todo acto, Señor, de egoísmo, todo egocentrismo de nosotros. Perdónalo, Dios. Perdona cualquier acto de materialismo que haya en nuestro corazón guardado, Dios. Perdona, Señor de los cielos, si en nuestro corazón siempre hay un doble sentido y un doble interés para dar, Señor Jesús. Y danos, Señor Jesús, un corazón desinteresado, Señor Jesús. Haznos más fuertes, Señor Jesús, cada día. Haznos cada día más, Señor Jesús, como tú, abnegados y entregados, Señor Jesús, a este mundo y dentro de la iglesia que tanto nos necesita, Dios. Envía más obreros a la obra, Dios. Desármanos más de cada título y de cada cosa que nos sentimos tan seguros, Señor Jesús. Y danos de lo tuyo, Dios. Te amamos con todo el corazón, pajarito precioso, y en tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Danos bondad, y danos bondad al 100%, Señor Jesús. Te amamos con todo el corazón, pajarito precioso, y gracias por estar aquí con nosotros. Quiero terminar mi oración un segundito, invitando a